Bueno, entonces es un caso supremamente interesante que nos ha permitido repasar conceptos básicos y clínicos y epidemiológicos de infecciones en las regiones tropicales. Nuevamente, agradezco a José Yesid por este caso que nos ha compartido y que hemos venido revisando desde hace ya unas semanas, que es un caso realmente interesante y que nos permite siempre aprender por las condiciones y características del caso. Vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera definitiva la va a presentar José Yesí, luego termino complementando algunos aspectos fundamentales del diagnóstico. Entonces voy a pasarle la diapositiva a José Yesí. La siguiente. Carlitos, perdón, disculpe, interrumpo, ¿puede colocar la presentación en modo pantalla completa? Gracias. Está en modo pantalla completa, bueno, entonces yo creo que está... No, tiene que... No, es el para el otro lado. Probablemente me está... Profe, es que seguro no tiene la pantalla, no está proyectando la pantalla que se está proyectando otra pantalla. Vamos a ver. Si le da alta, de pronto le pasa. Bueno, voy a volver otra vez a presentar, a ver si... A ver. Carlitos, es que la tenía en modo presentación como cuando uno está haciendo la diapositiva. Sí, es que a veces me pasa, pero el tema es que ya estaba en pleno... Vamos a ver otra vez, a ver si presentó o no. Sí presenta, pero le siguen saliendo las diapositivas en la margen izquierda de la pantalla. No está... Si pone vista del moderador, que a veces los Macs molestan. Ya miré a ver así, yo creo que lo vamos a dejar de esta manera porque si no no está en pantalla, pero bueno, vamos a ver si funciona. Gracias. ¿Ya mejor? Sí, señor. Bueno, te voy a intentar aquí. José Yesid, esto básicamente hemos visto las lesiones iniciales, que esas que comentamos en el caso. No sé, ya José Yesid nos quiere ayudar con el diagnóstico. Le presento esta. Listo. Bueno, esta paciente fue muy juiciosa y tomó fotos de las lesiones desde que aparecieron, ¿no? Entonces es por eso que las lesiones que aparecen en marzo, las fotos que aparecen en marzo e inicio de abril, esas me las dio la paciente. En realidad, yo vi a esta paciente con esta foto hacia finales de abril. Respecto a las micosis que interrogaron, la paciente no tenía expulsión de gránulos por ninguna de los tractos fistulosos que los busqué juicioso y no tenía punticos negros, pensando en micosis subdérmicas. Y lo otro interesante es que tenía muchas zonas necróticas. Uno veía esas úlceras relativamente profundas con bastantes zonas necróticas. Cuando vi a la paciente, ella traía un cultivo negativo reciente. Sin embargo, cuento con una ventaja, y es que en mi consultorio también tengo un laboratorio de microbiología y tengo un microbiólogo muy juicioso. Entonces, estando ahí la paciente, llamé al microbiólogo que trabaja conmigo y le pedí el favor que me tomara muestras, y tomó muestras profundas y aprovechamos el laboratorio y cultivamos ahí mismo en el laboratorio en todos los medios. Relativamente rápido, a las 72 horas, empezó a crecer un hongo micelial en todos los medios. Creció tanto en agar sangre, creció en agar McConkey y creció en agar Saburón. Y este es el azul del lactofenol del hongo micelial que creció. No sé si alguno se aventure. Esta es una foto 40X en azul del lactofenol. No sé si alguno se aventure a identificar el microorganismo. Bueno, ya la doctora Sonia habló. Ahí ven los conidias en forma de banano, típicas de fusario. Entonces, una fusariosis cutánea en una paciente inmunocompetente en puerperio inmediato. No es común, intentamos agruparla dentro de las micosis subdérmicas y en realidad no encaja en ninguna, ¿no? No sé, profe, si quiera pasar la diapositiva. La siguiente.
La paciente se hospitalizó, le iniciamos tratamiento con anfotericina más voriconazol. Como aclaración, la paciente no estaba lactando. Ella, cuando empezó con las lesiones y cuando empezó a tomar antibióticos que le recetaban los diferentes médicos en el puerperio, ella dejó de lactar muy temprano. La hospitalizamos, le iniciamos anfotericina con voriconazol por 14 días y las lesiones mejoraron. Después de la hospitalización, le continué terapia supresiva con voriconazol por 4 semanas. Y ahorita el profe les mostrará las diapositivas del control de 4 o 5 meses que tengo de ella. Profe, no sé si quiera seguir. Ahí va. Sí, no, cuente la descripción de estas lesiones, José. Bueno, esta es la evolución que ha tenido la paciente con el tratamiento estarado, inicialmente el tratamiento, la mezcla de anfotericina más voriconazol y luego el tratamiento supresor con voriconazol, como explicó José Yesid, en el cual pues vemos una rápida cicatrización de las lesiones. Vemos también acá esta que es ya más reciente, ya son de 3 meses después, en lo cual pues se ve la evolución, ya más lesiones cicatrizales completamente, recuperación de sus características cutáneamente cicatrizadas. Entonces, básicamente, pues esto confirma los hallazgos de cultivo histológicos del diagnóstico de una fusarium, como lo plantea José Yesid, una persona inmunocompetente. Entonces, otra foto de las mismas lesiones. También hay que ver, pues, desafortunadamente, la magnitud de lo que pasó en esta paciente, significativo desde el punto de vista clínico y ya pues afortunadamente en fase curativa. Ahora bien, justamente cuando hablamos de fusarium, y ya hemos hablado de estos últimos casos de hongos y varios de estos siempre nos sorprenden, y aquí creo que es una buena oportunidad para hablar de la importancia de los hongos, no solamente en el contexto clínico, sino como se habla ahora de una perspectiva de una salud global, en el cual específicamente este es un buen ejemplo de la fusariosis. La fusariosis nosotros la vemos siempre en un contexto dado más hacia un grupo de pacientes de inmunocompromiso, que es donde más a veces nos concentramos en nuestra práctica clínica, pero claramente la fusariosis va mucho más allá. La fusariosis va más allá porque es una serie de micosis que pueden afectar a las plantas. De hecho, uno de los problemas importantes en la agricultura es los problemas de fusarium. También vemos problemas en animales y obviamente también vemos problemas en el ser humano. Y como ven ustedes en la diapositiva, los problemas en el ser humano no solamente están centrados en la enfermedad invasiva, sino que incluso en otras condiciones como las queratitis y las onicomicosis son de las primera o segunda causa en importancia. Igual viene un fenómeno importante que hay que tener en cuenta, y es la interrelación que ocurre entre presencia de estos organismos en plantas o en animales, y la interrelación incluso en el ambiente, y también la misma relación de lo que puede sobrellevar la misma exposición de azoles y fungicidas en agricultura con la resistencia en la fusariosis humana, como lo hemos visto ya y lo hemos demostrado en Aspergillus. Entonces es importante tener en cuenta esta visión más global de lo que puede ocurrir con fusarium. Ahora bien, cuando hablamos de fusarium, y lo comentamos en el caso pasado, de la importancia y la dificultad ya ahora que nos ha puesto la biología molecular para poder hablar de especies, específicamente en la taxonomía, tenemos claramente ahora localizando más complejos, y en los cuales pues los complejos que más se asocian a patología en humanos está pues los complejos de especie de Solani, los complejos de especie Oxysporum, Fuicuroy, Diverum, Clamidosporum, Incarnatum equiseti, causando diferentes patologías clínicas. Probablemente lo que está más descrito, el complejo de especies, el Solani y Oxysporum, los que más causan patología en el ser humano. Y pues a su vez hay diferencias entre cada uno de estos complejos dependiendo de las condiciones clínicas que pueden ocurrir. Aquí es posible que algunas de estas connotaciones llegar hasta especies, pues tiene, como decía la vez pasada, no solamente curiosidad taxonómica, sino también puede estar asociada a diferentes condiciones, a diferentes tipos de situaciones particulares. Por ejemplo, en el complejo de
Solani, ven ustedes en ese de especies el complejo Solani, Fusarium solani sensulatum, que está en el suelo en plantas, el falciforme en suelo de humanos, el Keratococcus platicum en diferentes condiciones clínicas y en el ambiente, y así sucesivamente podríamos ver esta correlación entre cada uno de ellos, entre la presencia en la naturaleza, la presencia clínica o la predominancia, y por eso de pronto explicar por qué en algunas condiciones particulares puede predominar uno u otro, que eso probablemente es un tema que cada vez va tomando mucho más fuerza, y ver que esas diferencias clínicas que nosotros vemos y la respuesta a los tratamientos está relacionado también no solo con el estado inmunológico de los hospederos, sino también con las características propias de cada una de estas especies que fácilmente las metíamos en un solo costal, pero que estamos aprendiendo que no es el mismo costal, sino que tienen características particulares en la misma distribución geográfica y también en las condiciones de respuesta a climatológica, respuesta a los diferentes tratamientos y condiciones ecoepidemiológicas. Aquí básicamente en el mismo escenario, esta es una revisión más reciente en el cual muestra que el análisis filogenético es mucho más sofisticado. Esto justamente lo que a veces nos complica la vida, pero como digo, eso va a tenernos condiciones particulares cuando empecemos a hablar de subespecies y subespecies. Ahora bien, creo que uno de los puntos importantes que se llevó a cabo en la discusión fue la correlación que puede presentarse entre la exposición al uso de plantas medicinales y específicamente la posibilidad de una contaminación y una infección. Este es el caso del árbol de dividivi, la Casalpinia espinosa. Esta es una planta, no es tan arbusto, es un punto intermedio, y en el cual pues, sus frutos han sido utilizados. Se considera que tiene algunas propiedades antioxidantes como tratamiento en muchas plantas medicinales, lo que planteaba José, lo vamos a ver más adelante. Hice la búsqueda en este escenario y si cruzamos Casalpinia espinosa y Fusarium, pues no hay nada, no se encuentra ninguna relación entre este posible potencial riesgo, y lo que sí se encuentra es el papel de la Casalpinia espinosa con un papel inmunomodulador. Hay varios grupos, incluso de Colombia, que están trabajando en esta posibilidad de ver esas propiedades antineoplásicas que puede tener esta planta. Recordemos que esta planta no está solamente en Colombia, realmente está ubicada en varios territorios, incluyendo gran parte de Sudamérica, con nombres diferentes, y probablemente podría tener alguna posibilidad de una estrategia terapéutica, como muestra la diapositiva anti-PD1, pero es uno de los puntos importantes. Pero para que nos atañe hoy, realmente la relación entre Fusarium y Casalpinia espinosa, pues no la hemos encontrado, no se ha escrito por ahora. La otra planta, los ojos de Neem, Nimbo margosa de la India, es una planta también que básicamente se le atribuye todo, esa es de las que parece como el noni, tiene propiedades que dicen que puede ayudar para la cantidad de ejemplos que ustedes ven en la diapositiva, y probablemente también es muy utilizada por la cultura popular, específicamente en la costa atlántica y en el área de Wayuu. Este es una de las utilizadas en árbol en el Bademecum, de las que están publicados recientemente, muestra algunas de las utilidades que podría tener estas plantas y que las utilizan para diferentes razones, tanto el dividivi como la hoja margo que acabamos de ver, y que podrían estar basadas en posibilidades terapéuticas, pero en este caso desafortunadamente probablemente estaría más relacionada con la posibilidad de transporte de este Fusarium a esta paciente. Igual, esta última planta, la azadita indica, pues también ha sido utilizada y también incluso llama la atención porque se ha recomendado, se le ha encontrado propiedades, como lo comentó alguno de los residentes, las propiedades antifúngicas, y lo utilizan incluso como un tratamiento antifúngico, pero pues pareciera que si no fue esta la planta, pues es la otra, pero justamente si tienen propiedades antifúngicas, no pareciera que sean contra el Fusarium. Y ya entrando en los últimos 5 o 10 minutos de la presentación, recordar que la fusariosis pues puede presentarse en personas inmunocomprometidas e inmunocompetentes. Nosotros, como digo, casi siempre estamos centrados en el inmunocomprometido, pero también inmunocompetentes puede tener asociado por algunas condiciones particulares, como las que ustedes ven en la diapositiva, accidentes de tránsito, quemaduras, abuso de alcohol y otras condiciones que predisponen a que estas infecciones se puedan presentar.
Esta es una muy buena revisión, la cual de ya casi 20 años, pero es extremadamente buena, tanto por la descripción que hace y por la manera clínica que enfoca esta condición o esta entidad clínica, de cual se la recomiendo que la lean en detalle. Vamos a hacer algunas diapositivas de esta publicación, que me gusta mucho porque muestra realmente los factores de riesgo, algunas características en la presencia clínica que puede presentarse y las características histopatológicas entre el inmunocompetente y inmunocomprometido que está con una infección por Fusarium. Rápidamente ven ustedes algunas de las diferencias, y cuando uno ve esta diapositiva, pues ve uno que podría estar asociado a lo que nos pasó con esta paciente. Fíjense ustedes un tipo de lesión, ya lo describió José Yesid ampliamente, algunas lesiones necróticas, zonas de celulitis, de úlceras, de abscesos. Puede presentarse una especie como a veces parece una cromoblastomicosis, tiene una histopatología con inflamación, la extensión es localizada, puede ir de lenta a pasar algunos meses, los cultivos de sangre que son, en este caso, negativos, cultivos de la piel, histopatología positivos, y el tratamiento, pues básicamente con antimicóticos sistémicos, como ya lo mostró. Aquí hay una de las características de lo que se describe: afectación de las extremidades inferiores con varias lesiones cutáneas por Fusarium en diferentes tipos y edades. Podemos ver una lesión eritematosa, algunas con necrosis central. Vemos otras lesiones en un paciente ya con una anemia aplásica, en el cual vemos otras características clínicas cutáneas causadas por el Fusarium, desde lesiones nodulares hasta lesiones ulcerosas. Vemos también que es bien importante, y es un llamado de atención para los pacientes inmunocomprometidos, la importancia de algunos de ellos están con onicomicosis, y a partir de la onicomicosis podría diseminarse a hacer cuadros severos de Fusarium, como es este caso, en el cual una paciente que tiene una compromisión al linfoma y sometida a quimioterapia, a partir de una lesión de onicomicosis por Fusarium localizada, dentro del proceso de quimioterapia, la paciente evoluciona a un cuadro severo como el que ven ustedes en la diapositiva. Este es otro caso de una onicomicosis, migra a celulitis, y a partir de esa celulitis hace una infección diseminada. Es un paciente que está trasplantado. Este es otro caso de una lesión fusariosis en el cuello en inmunocomprometidos, que también tiene tipos de lesiones y manifestaciones diferentes. Y finalmente, tener en cuenta siempre los posibles diagnósticos diferenciales para poder revisar o tenerlos en cuenta. Les recomiendo esta publicación que está en español del 2012, en el cual hacen una buena revisión de micosis subcutáneas, en el cual pueden ver las características de algunas de ellas. En este caso, la esporotricosis linfagítica, que podría tener unas lesiones más verrucosas o más de encostra, con las características de los cultivos que hacen las diferencias claramente. Este es un caso de una cromoblastomicosis noduloverrucosa, en el cual pues ven ustedes también las características de las lesiones, también algunas esclerosis más en placa, y con características histopatológicas también que pueden observar en la diapositiva. El atenomicetoma de pie, con también otras lesiones diferentes que pueden dar un contexto, y creo que es importante porque algunas de estas ustedes la mencionaron en la posibles diagnósticos diferenciales, y siempre es bueno también verla en el contexto clínico, y también las características clínicas semiológicas que hacen la diferencia entre una y otra lesión. Finalmente, una fibromicosis nodular, en el cual también pues, tiene otras características completamente diferentes, como ustedes ven. Probablemente no es el diagnóstico diferencial, habría que pensar en otros diagnósticos diferenciales, incluyendo la micosis más que una fusariosis. Y otra vez una hialoifomicosis por Acremonium, en el cual pues ven ustedes también unas lesiones que probablemente en unos casos podría confundir diagnósticos como el que estamos viendo. Creo que con esta diapositiva termino.